Bien, este capítulo 18 de Proverbios tiene algunas repeticiones, varias repeticiones de hecho, de proverbios que están escritos en el mismo libro de Proverbios en otras partes. Entonces pudiéramos sentirnos como que estamos repitiendo, pasando por encima nuevamente de cosas que ya hemos hablado, pero pensaba un poco en eso. Y a veces tomamos por buen hábito leer constantemente el libro de Proverbios y pues no sé qué sensación tienen quienes lo hayan hecho, como que pasar por tantos tips, tantas capsulitas breves, digamos, en un solo capítulo podemos tener 20 temas distintos fácilmente, hablando de la sabiduría, de la insensatez, de la riqueza, de la pobreza, de la humildad, de la altivez. Am, Como que no nos sentimos igual que cuando leemos una historia, pues por ahí se dice que los seres humanos nos conectamos más fácilmente con hilos de historias, contar historias, y eso tiene, pues de hecho, un nombre hoy día en redes sociales y en todos los temas de producción cinematográfica. El llevar un hilo conductor de una historia muchas veces nos conecta más fácil. Entonces decía que a veces leer tantas capsulitas quizás nos pueda distraer un poco. Entonces quiero invitarlos, hermanos y hermanas, en esta noche a que concentre su atención en lo que el Señor quiere llamarle la atención específicamente a cada uno, con uno de algunos de los tips, de las frases, de los proverbios que vamos a estudiar esta noche. Es probable que alguien diga, pero pues no sé, me hubiera gustado un estudio que tuviera un hilo conductor como más coherente, como más de principio a fin, una sola historia. Eh, Sin embargo, este capítulo 18 centra bastante más la atención en algunos de los capítulos que hemos visto antes, algunos de los que me ha correspondido el privilegio de presentar. Y, por ejemplo, se habla mucho, y de hecho el título del, del estudio para esta noche es El poder de las palabras y la prudencia. O sea, hay como unas 11 o 12 menciones, no propiamente de la palabra palabras, pero de actos que tienen que ver con la palabra. Habla de las palabras sabias, habla de los rumores, habla de precipitarse a responder, habla de el primero que habla de las disputas, que muchas veces tiene que ver con palabras, controversias que hay hablando. Vuelve a hablar de las palabras sabias, el 21 habla de la lengua y ahí mismo de los que hablan mucho. Entonces, particularmente a mí, pues me llama la atención principalmente en ese hecho de la importancia de cuidar nuestra lengua y de la importancia de ser prudentes. Y antes de continuar, quiero invitarles a disponernos en las manos del Señor para que Él sea hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra y por medio de su Espíritu. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por este capítulo del libro de los Proverbios que has dispuesto para que lo estudiemos en esta noche. Y gracias, Señor, porque tú tienes para cada uno una palabra tuya de acuerdo a la necesidad espiritual que cada uno tengamos. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a estar atentos a tu voz, que nos libres de nosotros mismos y nos ayudes a disponernos en tus manos para que tú obres en las vidas de cada uno de nosotros y nos ayudes a ser hacedores de la palabra tuya. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a entrar en materia.
Versículo 1 y 2. Algunos versículos los he tomado de otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, y creo que hay un texto del lenguaje actual y algunos de la Reina Valera 1960. La razón es que, pues en algunos de los textos en los que los pongo en otra versión, veo como unas palabras que son más fáciles de entender lo que quiere decir el texto. Usted tiene, imagino, su Biblia ahí en la Reina Valera 1960. Está bien que lo siga ahí en su Biblia y vamos a analizar aquí cada uno de los textos. En este caso, versículos 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. La gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Decía que quise colocar este texto en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en que su corazón se descubra. Entonces, lo siento más claro aquí, y lo que nos está diciendo, y que creo que muchos de nosotros, de pronto todos, habremos experimentado, es en esas personas a las que el predicador llama aquí necios, o empieza poniéndole título de la gente poco amistosa. La Reina Valera diría el que se desvía, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Dice que esas personas se preocupan solamente de sí mismo. Y entonces saco como conclusión ahí en estos dos versículos que esa necedad, aquí el texto lo llama, a los necios no les interesa tener entendimiento. Esa necedad es altivez. El hecho de que las personas se preocupen de sí mismos es altivez, es egocentrismo, es girar solamente en lo que cada uno piensa, es sentirse sabios en su propia opinión. Y vamos a ver más adelante, insistir mucho en este aspecto. Y hermanos, particularmente, se los digo, en mi caso, tengo que trabajar mucho en eso. Y veo que muchos de nosotros, o a muchos de nosotros, nos hace falta trabajar en esto. He visto a través de los años contiendas, peleas entre hermanos, por gente que se ocupa solamente de sí mismos. Dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Muchas veces no estamos interesados en escuchar, sino solamente en que nos escuchen qué es lo que yo quiero decir. Y ese es un foco bastante importante de insensatez. Cuando yo solamente quiero hablar y no tengo un oído atento para escuchar, y no solamente es escuchar, quedarme callado, sino atender lo que la otra persona dice, recibir lo que la otra persona quiere decir, es necedad. Recientemente tuve una experiencia de un jovencito con mucha chispa, con mucho conocimiento, con mucha capacidad, y en medio de una reunión con gente adulta se hablaba de un tema y el muchachito salía a, a dar muestras de que él sabía mucho de ese tema que se le estaba hablando. Y entonces los demás lo empezaron a ver como con pereza de ver a alguien que no ha aprendido a escuchar. Y una de las personas que estaba allí en aquella reunión después lo llamó aparte y le dijo, venga,
tiene que aprender a escuchar, aprender a quedarse callado. Muchas veces usted puede saber de un tema, pero cuando usted se queda callado y escucha, aprende más que cuando usted se apresura a expresar sus propias opiniones, como lo dice aquí el versículo 2 de este capítulo 18. No miremos cada texto que aprendemos cuando se habla de necios. Ah, es que le está hablando es a los necios. Nosotros nos ponemos de pronto en una posición distinta y a mí como que no me aplica este texto. Tratemos de cada uno de los textos aplicarlos a nuestra vida para que el Señor nos enseñe, para que aprendamos. Nunca es tarde para aprender. Aprendamos lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Y muchas veces cuando uno sabe mucho de un tema, tiene esa tendencia de querer decir, hablar, expresar. Qué importante que es escuchar. Ese tener entendimiento implica como en recibir información, conocimiento que se puede recibir a través de otra persona. Versículo 3. Lo vamos a mirar en la traducción lenguaje actual. Dice, la maldad nunca llega sola. Viene acompañada de vergüenza y menosprecio. Vergüenza y desprecio, perdón. De vergüenza y desprecio. ¿Cuántas veces por hacer cosas malas, por hacer cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, nos hemos expuesto a esas dos condiciones que vemos ahí? La vergüenza, salir avergonzados de alguna situación por hacer lo malo. Y quizás hemos visto también ejemplos de muchas personas que en medio de su mal actuar, de su mal proceder, salen avergonzados. Y es ahí donde está lo importante, cada uno de nosotros, buscar hacer el bien. Los que somos padres, enseñarles a nuestros hijos a hacer el bien. Los que son abuelos, enseñarles a sus nietos a obrar bien. Los que tenemos responsabilidad en nuestras asambleas con niños, jovencitos, enseñar estas verdades en las cuales sabemos con toda certeza, quienes tenemos ya un poquito de más años y los que están en pisos más arriba que donde yo estoy, la experiencia de los años que nos enseña lo vergonzoso que es, en el caso de lo espiritual, cuando vamos en contravía de la voluntad del Señor. Seguimos con el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Debemos recordar, hermanos, que si quizás no se hace mención del nombre de Dios o de Dios mismo en cada una de los proverbios que estamos leyendo, podemos remitirnos allá al capítulo 1, al versículo 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, hablar de sabiduría en relación con todo el contexto general del libro de los Proverbios tiene que ver con el temor del Señor. Tiene que ver con guardar los mandamientos del Señor. Tienen que ver con ser hacedores de la palabra de Dios. Tiene que ver con actuar de acuerdo a los preceptos, a los principios, a los mandamientos que Dios ha establecido a través de su palabra. Y cuando aquí se nos dice que las palabras sabias
son como aguas profundas y que la sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Hermanos, esto nos invita a llenarnos de la sabiduría del Señor, que como ya lo he mencionado, tiene que ver con el temor del Señor. La importancia, hermanos, de estudiar la palabra de Dios, de leerla, de escucharla, de meditarla, de memorizarla. Todo eso es bien importante para que sea esa sabiduría de la palabra la que dice ahí, la sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Qué bonito cuando como creyentes, como hijos de Dios, podemos aconsejar sabiamente a otra persona, que en la forma en la que hablamos, en lo que expresamos, se nota la sabiduría de Dios a través de nosotros. Pero qué tristeza cuando se escucha hablar un creyente de manera insensata, quizás con palabras de las mismas que el mundo utiliza, quizás con pensamientos adaptados a la nueva cultura de este mundo, a la nueva corriente de este mundo, quizás dejándonos convencer con la corriente de este mundo. Qué triste, en contravía de la palabra de Dios. En el temor del Señor, en la sabiduría del Señor, esa sabiduría, nos dice aquí, fluye como un arroyo burbujeante. Yo creo que la mayoría de nosotros ha experimentado esa sensación de ver un manantial de agua en un lugar así bien fresco donde están haciendo el agua. No estamos hablando de un riachuelo por ahí, de los que pasan por los barrios de la ciudad que vienen contaminados y con toda clase de impurezas y contaminación, pero esos manantiales burbujeantes donde se les ve el agua cristalina, qué sensación tan bonita. Y de esa manera describe aquí el sabio la sabiduría que fluye de una persona que actúa con sabiduría, que habla con sabiduría. Y hermanos, como ya lo decía, eso no se da orgánicamente, eso se da a través del ejercicio que cada uno hacemos en la presencia del Señor, en vivir en el temor del Señor. No podemos hablar con sabiduría del Señor, si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no estamos en comunión con el Señor, si no dejamos que Él a través de su Espíritu Santo sea el que tenga el control de la vida de cada uno de nosotros, si no nos hemos ocupado, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios, en llenarnos del Espíritu. El apóstol dice, inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con vino, sino que antes seamos llenos del Espíritu Santo. Si no nos ocupamos de eso, difícilmente podemos hablar con sabiduría. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Qué bueno que en nuestra mente esté esta imagen y en nuestro corazón esté el sentir de ser eso que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Hombres y mujeres sabios, llenos del Espíritu, que hablan con sabiduría, que lo que sale de su boca es bendición para otros. A veces nos encontramos, muchos de nosotros, me, me incluyo ahí, en momentos en los que participamos de conversaciones que no son conversaciones donde fluye sabiduría, con palabras hirientes hacia otros. Más adelante vamos a ver un poco de eso, de rumores, con críticas de otra persona.
Qué triste cuando prestamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón para que no fluya de dentro de nosotros sabiduría como un arroyo burbujeante, sino lo que decía hace un rato, lo que hoy día se ve en los riachuelos que pasan cerca de las ciudades, pura contaminación y hasta mal olor en muchos casos. Ojalá que en ninguno de nosotros sea ese el caso. Versículo 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Esto lo vemos en el mundo actual y a través del tiempo siempre ha sucedido la injusticia, muchas veces por motivos ocultos, preferir pervertir el derecho del justo para justificar a un impío, a un malhechor, a uno que está haciendo lo malo. Ojalá que de nosotros nunca pueda o de que de nosotros nunca salga algo así injusto contra otra persona solamente porque es de mi preferencia, es de mis afectos. Obrar en injusticia, lo sabemos, que delante del Señor no está bien. Es uno de los atributos del amor mencionado allá en Corintios 13. La justicia. El amor no se goza de la injusticia, nos dice allá en 1 Corintios capítulo 13. Versículos 6 y 7. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. Hay un dicho nuestro que pudiéramos aplicar aquí, que dice que el pez muere por su propia boca, y hace referencia a la forma en la que se consiguen los peces o se pescan con un anzuelo. Y hermanos, ¿cuántas veces no somos esclavos de cosas que decimos, de necedades que salen de nuestra boca? Meternos en pleitos a través de lo que hablamos, según lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí, es una necedad. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. La boca de los necios es su ruina, dice el versículo 7. Y no sé si lo han notado, que se habla bastante en el libro de los Proverbios en el sentido de nuestras palabras, del uso de nuestra lengua, del uso de nuestra boca, de las cosas que decimos. Y yo creo que eso debe llamar especialmente la atención de cada uno de nosotros. Primero, para pedirle al Señor que nos ayude. Y segundo, para poner cada uno de nuestra parte todo lo que se requiere para tratar de cuidar nuestras palabras. ¿Cuántas veces herimos a alguien, empezando por el círculo cercano nuestro? Hijos, cónyuge, otros de un poquito más afuera, vecinos, los que tengan de pronto subalternos, a los subalternos. ¿Cuántas veces usamos palabras que no corresponden en lugares públicos con una persona que creemos que debe servirnos porque yo estoy por encima de él o de ella, porque yo estoy pagando en un restaurante, porque estoy comprando un mercado en el supermercado y esa muchacha que está ahí, ese muchacho que está ahí, le pagan su sueldo con lo que yo compro y entonces creemos que tenemos derecho a usar
palabras que no corresponden. La palabra nos dice los necios, es decir, cuando usamos palabras que no corresponden, dicen los necios se meten continuamente en pleitos. ¿Qué tanto nos toca o qué tanto le toca a usted, me toca a mí, trabajar en este aspecto de nuestra vida? Cuidarnos de meternos en situaciones, en comprar pleitos, contiendas, controversias que no son sanas por culpa de lo que decimos. Particularmente, a mí el Señor me habló de manera especial a través de este capítulo en ese sentido. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y entran hasta las entrañas. En la Reina Valera habla de rumores. La lenguaje actual y la nueva traducción viviente. A ver, yo puse ahí Reina Valera 1960 y está mal. Finalmente lo puse fue en nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente y lenguaje actual se refiere al chisme. La Reina Valera es un poco más suave y se refiere a los rumores. Esos rumores de otras personas que a veces difundimos son chisme y es pecado y está mal delante del Señor. Y no debería de nuestra boca salir algo que contribuya a difundir un rumor que pueda afectar a otra persona. Hermanos, creo que la mayoría de nosotros, perdónenme que los incluya ahí en el paquete, la mayoría de nosotros no somos cuidadosos con esto. Cuando hablamos mal de alguien, sin tener, o así tengamos, sin tener evidencia de lo que estamos diciendo, si es cierto o no. Y aquí lo que está diciendo la palabra es que a veces nos deleitamos en eso, como que nos da gozo hablar mal del hermano, de la hermana, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que dijo, de lo que no dijo. Y eso hace mucho daño. Dice que esos rumores, como lo dice la Reina Valera 1960, o esos chismes, o esas cosas que divulgamos sin autorización, penetran hasta las entrañas. Tengamos cuidado con eso. Ahora nos habla en el versículo 9 del perezoso. Dice que el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Ser negligente, ser perezoso, no estar dispuesto a hacer lo que nos corresponde hacer, es tan malo como el que de pronto hace cosas, pero como decimos coloquialmente, lo que hace con la mano lo borra con el codo. Y a veces decimos, es que yo mejor no hago nada de eso porque de pronto a la gente no le gusta, de pronto lo hago mal, de pronto me critican. Pudiéramos incluirlo ahí en ese ítem de el perezoso. Y está tan mal hecho eso como el que lo hace y lo hace mal y causa destrucción. Hay que tener cuidado con eso, hermanos, con tanto la pereza como el ímpetu que a veces ocasiona daño. Versículos 10 y 11. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Creo que, no iba a decir que era la única
el único versículo que usaba el nombre de Dios, pero no, el versículo 22 también, allí también está. Lo junté con el versículo 11 porque me causó un poco de curiosidad, de inquietud, que hablando de la riqueza en el 11 le habla de una ciudad fortificada. Entonces, me pareció que, aunque aparentemente hay dos temas distintos, porque dice Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Punto. Pero después dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Y quiero relacionarlo de esta manera. Como quien dice, algunos ponen su fortaleza, algunos ponen como su ciudad fortificada las posesiones, su comodidad, lo que tienen, pero hermanos y hermanas, el verdadero o la verdadera torre fuerte nuestra es el Señor. Y dice que a él correrá el justo y será levantado. En algunos capítulos anteriores, esa expresión se ha visto, el que acude al Señor como torre fuerte será exaltado, que el que acude a la sabiduría del Señor será puesto en alto por el Señor mismo. Y hermanos, muchas veces nosotros mismos como creyentes y teniendo tan claro estas verdades, pasamos buena parte de nuestras vidas buscando ciudades fortificadas en otra parte, en el conocimiento de pronto, en asegurar un bienestar económico futuro, en hacer cosas diferentes, a poner nuestra mirada realmente en esa torre fuerte que es el Señor. Y desperdiciamos buena parte de nuestra vida haciendo eso, metiéndonos en esa ciudad fortificada, poniendo muros altos alrededor nuestro, sintiéndonos seguros, pero creo que todos nosotros tenemos claro que nuestra verdadera torre fuerte, nuestro verdadero seguro es el Señor. Y Él es el que nos pone en ese sitial de privilegio, no en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Él es el que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo. Y hermanos, qué importante cuando tomamos conciencia de esto, y como dice la escritura ya en Mateo, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. O como nos lo dice el apóstol Pablo allá en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando ponemos nuestra mirada, como lo dice también el apóstol Pablo en Colosenses, en las cosas de arriba donde está Cristo sentado, en esa torre fuerte que es el nombre del Señor. Pero de verdad, cuando lo hacemos de verdad, a veces creemos que poner nuestra mirada en el Señor es ir a culto cada que hay culto. Es el vivir nuestra vida cristiana poniendo como en primer lugar al Señor, considerándolo a Él como nuestra torre fuerte, a la cual corremos, como dice ahí, a Él correrá el justo y será levantado. No metiéndonos en nuestra ciudad fortificada que queremos construir con nuestras propias fuerzas, sino buscando al Señor. Ojalá que ese sea el sentir de cada uno de nosotros cada día. Versículo 12 y 13. Para mí el texto de resaltar allí en ese capítulo es el versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio.
Dice en la Nueva Traducción Viviente, la arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Y hermanos, veo aquí ese sentir de ya algo que habíamos hablado antes, empezando en los primeros versículos, acerca de la altivez. La altivez que es poner por encima de todos los demás lo que yo quiero decir, que se me vea a mí, que yo esté por encima, que la última palabra que pise toda la discusión sea la mía. Dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. La traducción lenguaje actual utiliza aquí la humildad, creo que por abatimiento, antes de la honra, o sea, el corazón humilde versus el corazón altivo. Hay que tener cuidado, hermanos, con la altivez, que es la que nos lleva a tener conductas inapropiadas, que es la que nos lleva a decir cosas que no corresponden, que es la que nos lleva siempre a generar contiendas. Y eso conduce al quebrantamiento, según lo que nos está diciendo la escritura aquí en este capítulo 18 del libro de Proverbios. Queremos relucir, pero delante del Señor eso conduce al quebrantamiento. Ojalá que el Señor nos ayude, como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2, que haya en nosotros este sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él pudiera aferrarse. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón. El versículo 13, al que responde palabra antes de oír, una conducta frecuente del ser humano. Estar escuchando y preparando lo que va a decir antes de escucharlo. ¿Cuántas veces el Señor, a través de ese recurso maravilloso que nos ha dado de su Espíritu en nosotros, nos mueve a quedarnos callados, pero nuestra carne nos lleva a decir lo que queremos decir? El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad o insensatez o necedad o testarudez y oprobio. Versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Le puse de subtítulo a esa diapositiva la actitud. Habla del ánimo. Cuando estamos en buena disposición, nos alimentamos del Señor, mantenemos lo que nos muestra el apóstol Pablo en Filipenses 4, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud. Cuando eso ronda nuestra mente permanentemente, nos conduce a tener buen ánimo. Y ese buen ánimo, dice, soportará la enfermedad. Pero el que de su cabeza no mantiene su buen ánimo, sino que se deja llenar de incertidumbre, de estrés, de ansiedad, lo muestra aquí. ¿Quién soportará al ánimo angustiado? Y ese tipo de enfermedades que vienen de las preocupaciones mal fundadas de algunas personas, de la falta de llenar su cabeza de buen ánimo, de lo bueno que el Señor nos ha dado. Y no estoy vendiendo aquí pensamiento, actitud mental positiva y este tipo de cosas,
pero sí la palabra del Señor nos enseña en relación con esto. De hecho, aquí está escrito, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Dice en la Reina Valera 1960, ¿quién soportará al ánimo angustiado? La Nueva Traducción Viviente lo dice así, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? ¿Cómo combatimos eso? Con el Señor, llenándonos del espíritu. Eso no quiere decir que no estemos desanimados nunca. Como humanos que somos, nos desanimamos por muchas circunstancias, algo que no salió como esperábamos, por un desplante que nos hagan, por frustraciones y, bueno, tantas cosas que hoy día pueden causar nuestro desánimo, pero lo leemos aquí. Qué importante dejar que el Señor obre en la vida de cada uno y que podamos estimularnos con todas esas cosas buenas que el Señor nos ha dado a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Versículos 15 y 16. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. Hermanos, estar dispuestos siempre, nos lo dice la palabra en Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, siempre tener buena disposición. Eso es importante aún para vivir nuestra vida cristiana. Es importante para nuestra vida cotidiana, para los que trabajan en alguna empresa, para destacarse en sus empleos, en la universidad, en el colegio, los que estudian. En cada circunstancia de nuestra vida es importante la buena disposición. Pero delante del Señor también, en el servicio al Señor, es importante estar dispuestos siempre. Versículos 17 y 18. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Ya hemos hablado de la tendencia del ser humano a querer tener la razón. Y hemos visto por ahí en películas, de esas películas que son basadas en los tribunales, donde el uno acusa, el otro se defiende, y son 2 horas a veces de películas sobre acusación y defensa, cómo cada parte hace lo que le corresponde para el uno defenderse y el otro acusarse. Y a veces creemos que con hablar primero y con ser elocuentes y con decir cosas y muchas veces hasta con ser hirientes, eso nos da la razón. Pero lo complementa allí el versículo 18 con algo que de pronto a nosotros nos cueste trabajo entender, que dice, tirar una moneda puede acabar la disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. La Reina Valera dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. La explicación de esto es que en una disputa, cuando las dos partes deciden como se agotaron los argumentos o decidieron dejar la disputa con argumentos, en la tradición antigua, tirar una moneda era como darle lugar a la voluntad de Dios que actuara a través de la suerte. Hoy día entre nosotros quizás no, eso no nos caiga como tan bien de pronto, pero digamos que la interpretación que podemos hacer de esto es que hay momentos en los que tenemos que dejar nuestras ganas de tener la razón, de hablar de primero, dejar nuestras ganas de imponernos sobre el otro y dejar eso en las manos del Señor.
¿Fácil? No, para nada, porque cada uno de nosotros siempre quiere tener la razón. Que lo que yo diga sea la razón. Así yo no tenga la razón, me paro en mi postura y como yo lo diga, me lo tienen que aceptar porque es que yo soy el que lo digo. Hay momentos en los que dejemos eso en las manos del Señor y de seguro que el Señor lo va a resolver de buena manera. Versículo 19. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Hermanos, a mí la verdad este texto particularmente me, me pegó bastante duro por mí mismo y por muchas cosas que a veces veo entre nosotros. Y puse en el subtítulo fraternidad porque es una realidad que un amigo ofendido es difícil de recuperar cuando se defrauda la confianza que damos. Eso es difícil de recuperar. Entonces pensaba, ¿qué es lo que nos toca hacer si el amigo ofendido es tan difícil de recuperar y que las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas? Qué le dice esto a cada uno de ustedes, mis hermanos? Ah, se perdió el amigo, pues de malas porque ya lo ofendí y él no quiere hacer nada. Pues, no, hay que buscar la manera de recuperarlo. Pero antes de eso, hermanos, cuidémonos de ofendernos los unos a los otros. Cuidémonos de hacer cosas que ofendan al hermano. Cuidémonos de decir cosas que dañen a la otra persona. Cuidémonos de dañar la armonía. Yo he visto hermanos muy queridos, preciosos en la obra del Señor, que los vi con muy buena amistad y al cabo de años por situaciones diversas, con relaciones casi que rotas. Muchos de ellos, en muchos casos, tratándose con hipocresía solamente por mantener la imagen y no dar mal testimonio, pero la verdad, notoriamente cuando se le habla al uno del otro, como que le cae, como decimos coloquialmente, como una patada. Qué triste eso. Y hermanos, si sabemos que la palabra nos dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada, pues tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con la forma en la que actuamos. Tengamos cuidado de ofender a los demás. Tengamos cuidado de querer siempre tener la razón por encima del amor fraternal que nos debemos los unos a los otros. Es importante, hermanos, que si el Señor está tocando su corazón en este aspecto, que de verdad lo pongamos por obra. Tener cuidado de hacerle daño a los demás. Las palabras sabias, versículos 20 y 21, satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hemos hablado bastante, no solamente en esta noche, sino en capítulos anteriores acerca de las palabras. Y qué bonito como empieza el versículo 20. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Piensa en este momento en una buena hamburguesa con papas, con buena salsa a los que les gusta la salsa, con una Coca-Cola a los que les gusta la Coca-Cola. ¿Se le hizo agua a la boca? Bueno, esos son las palabras sabias cuando salen de nuestra boca. Satisfacen así como usted está pensando y de pronto cogiendo su celular para hacer un pedido por Rappi, no, no lo haga, no se gaste la plata así. Pronto le cae mal la hamburguesa a esta hora de la noche. Así como está pensando en este momento de esa manera, en esa satisfacción, que necesario es tener cuidado con lo que hablamos.
que sean palabras sabias. Y también con lo que escuchamos, muchas veces tenemos que aislarnos de personas que siempre están hablando cosas negativas, hablando de los demás, diciendo críticas y denigrando de todo lo que pasa a su alrededor. Eso contamina. Cuidado con eso. Versículo 22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Me puso un poco como triste meditar en este versículo, viendo cómo el mundo moderno rehúye el establecer relaciones sólidas, ¿cómo se llama eso? Oficiales, establecidas, legales, y los hombres hoy día no están buscando esposas, sino están buscando un amante para convivir, por si acaso no llega a funcionar. Chao la amiga. Y decía que me puso un poco triste al saber que qué bendición la que hay, pues, quienes tenemos un matrimonio establecido, saber que es un tesoro y la importancia, la necesidad que tenemos de cuidar ese tesoro. He dicho mucho en los últimos días que todo esto me lleva a pensar en qué tan importante que es el ministerio que se hace con las parejas, las actividades que hacemos con parejas, porque ese tesoro hay que cuidarlo. Cuando tenemos algo valioso en nuestra casa, una joya o alguna cosa así que tenga una importancia especial, generalmente lo que hacemos con eso es cuidarlo. Ojalá que lo veamos de esta manera como un tesoro. Versículo 23. El pobre ruega misericordia, el rico responde insultos. Una forma en la que podemos contrastar las personas que, como lo leíamos antes, tienen su fortaleza construida alrededor de cosas humanas, materiales, y entonces eso los lleva a la altivez, responde con insultos, mientras que el pobre ruega misericordia. Terminamos con el versículo 24. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. La traducción lenguaje actual me causó curiosidad que lo dice algo así más o menos como que con amigos de esos, ¿para qué enemigos? O sea, con amigos que se portan como mal y son como unos enemigos. Pero realmente lo que está diciendo aquí es que cada uno de nosotros valoramos la amistad y si la valoramos, debemos mostrarnos como amigos y tener lealtad. Esa palabra lealtad tiene una profundidad bastante grande. Ser leales de palabra, de actitud, de hecho, en presencia y en ausencia de la persona, la lealtad de un amigo verdadero. Había un hermano en la congregación que decía con mucha frecuencia que somos hermanos, a veces en la congregación somos hermanos, pero no somos amigos. Solamente hermanos que nos encontramos el domingo y participamos de una misma fe, pero qué bueno que podamos construir buenas amistades entre nosotros en las asambleas basadas en este principio, la lealtad. No lealtad para, como también se tiene entendido, sobre todo en los adolescentes, para acolitarse
tanto lo bueno como lo malo. No se trata de eso. Se trata es de estar siempre fiel, firme, leal, no hablando mal del otro, ayudándolo cuando lo necesite. De eso se trata la lealtad. Qué bueno, hermanos, que el Señor nos mueva a construir esos lazos de amistad y fraternidad entre nosotros para que el Señor sea glorificado a través de cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado a cada uno a través de ella, de tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Líbranos de que lo que tú has puesto en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, se quede ahí o se olvide, y ayúdanos, oh Dios, más bien a que podamos ponerlo en práctica, podamos ponerlo por obra para que tú seas glorificado. Nos encomendamos, oh Dios, en tus manos, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.